Servicios, arquitecto Raúl Basulto Lubiano. Saludamos al secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto. Nos acompaña la secretaria de Pueblos y Barrios y Comunidades Indígenas residentes de la Ciudad de México, licenciada Nelly Antonia Juárez Audelo. El secretario de Gobierno, licenciado César Cravioto Romero. Presidiendo esta conferencia, nos acompaña la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, licenciada Clara Brugada Molina. Bien, pues iniciamos cediendo el uso de la palabra al secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto. Adelante, por favor. Sí, por favor. Con su permiso, jefa de gobierno, hay una presentación, si la ponemos, por favor. Sí hay. Gracias. Bueno, de manera general quiero decirles que hoy presentamos no un proyecto, sino ya está haciéndose realidad el desarrollo de la infraestructura que nos habíamos comprometido y la jefa de gobierno lo había planteado, de las obras que transforman la movilidad y las nuevas líneas de cablebús. La línea de cablebús, la línea 4, tiene una longitud aproximada de 11.4 kilómetros, tiene construcción de más de 70 postes, se ubica fundamentalmente en la alcaldía Tlalpan, resuelve el transporte de zonas incomunicadas, sobre todo de las zonas altas de la Jusco, de los Pedregales, y va a llegar a Ciudad Universitaria. Se construyen 9 estaciones, hay una demanda de más de 65,000 personas que se les pretende dar servicio, tiene un trazo que va desde Universidad, Cantera, Perisur, Estación Vasco de Quiroga, Campo Xóchitl, Estación Seforma, el Deportivo Independencia, Cultura Maya y los Pedregales. Esta línea tiene una extensión importante y está en el desarrollo. Ahorita van a platicar de manera muy puntual qué es lo que se está desarrollando en esta línea y cómo van los avances de obra civil y de producción electromecánica de la línea. La siguiente línea es la línea número 5. Tiene una longitud que es una línea que comunica 2 alcaldías desde las partes altas de la Ciudad de México, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. Es una de las líneas más grandes, va a ser, como dice la jefa de gobierno, la línea más grande en una ciudad de 15.4 kilómetros. Va a tener más de 90 postes, tiene una construcción de 12 estaciones, tendrá una demanda potencial importantísima de más de 95,000 pasajeros diarios, beneficia a una población de más de 146,000 habitantes de distintas colonias y pueblos de estas 2 alcaldías. Tendrá más de 450 cabinas y cada cabina tiene 10 pasajeros. Un tiempo de recorrido de 45 kilómetros de las partes más altas de origen-destino hasta la estación Mixcoac y sale de las 2 partes altas, que es la estación Oyamel y la otra parte es el pueblo de San Bartolo Ameyalco. Estos 2 se conectan en la estación El Tanque y de ahí se pasan a tanto la Magdalena Contreras como Álvaro Obregón tienen un punto de encuentro y llegarán hasta
recorriendo toda la alcaldía Álvaro Obregón hasta la estación Mixcoac. Es una troncal muy importante que conecta diferentes vías de comunicación y resuelve importantes tiempos de traslado. Va a reducir de cerca de 1 hora y media, 2 horas de traslado a 45 minutos y entroncará con una línea que es un punto nodal, es un CETRAM, están las líneas 12, la línea 1 y estará también el CETRAM que da servicio a tanto en poniente-oriente y conecta hacia el sur también. Entonces es una línea muy importante. Y por último, la línea número 6, que tendrá una longitud de 12.4 kilómetros que recorre desde Milpalta hasta Tláhuac, tiene 7 estaciones, se construirán más de 65 postes, tendrá más de 270 cabinas y tendrá un recorrido de 35-40 minutos de origen a destino, cuyo trayecto principal de muchos de los que viven en estas zonas altas de la Ciudad de México tardan de 1 hora y media hasta 2 horas tan solo para llegar a un nodo de transporte masivo. Tendrá una demanda de más de 45,000 personas y beneficiará a más de 186,000 habitantes de más de 26 colonias y pueblos originarios. Es una conexión con otros sistemas de transporte público y privado y será una obra que beneficiará a mucha gente y agilizará los tiempos de espera, reduce emisiones, es silencioso y genera una gran atracción de viaje. Nosotros pensamos que estas líneas en conjunto van a resolver un problema de movilidad importante de zonas altas y van a conformar además la continuidad del sistema integrado de transporte. Es cuanto, jefa de gobierno. Gracias. Enseguida cedemos el uso de la palabra al secretario de Obras y Servicios, arquitecto Raúl Basulto Lubiano. Gracias, muy buenas tardes. Con su permiso, jefa de gobierno, vamos a informar sobre los avances que lleva el desarrollo de estas líneas. Si me ayudan, por favor. Como saben, de diciembre del año pasado, llevamos a cabo la contratación del proyecto integral, particularmente de la línea 4, como ya lo mencionó el secretario Héctor Ulises, el trazo particular que inicia en la estación Universidad y que concluye en la estación de Pedregal de San Nicolás. 9 estaciones que conformarán, lo que nos permitió ya iniciar con el proyecto integral. Es un proyecto que, si me ayudan con la presentación, por favor, que tiene un tiempo de ejecución de 2 años, con una inversión promedio de 4,700 millones de pesos, lo que nos va a permitir que con estas estaciones tengamos un total de 27,582 metros cuadrados construidos a lo largo de las estaciones y de las columnas. Es importante decir que pasamos la fase de los estudios, realizamos estudios urbanos, estudios ambientales, un vuelo LIDAR, estudios de protección civil y también estudios hidrológicos. Todos ellos son muy importantes para llevar a cabo la construcción de este teleférico. Decir que también esta línea tendrá beneficios ambientales muy importantes. Quiero destacar que es un sistema de transporte limpio y ecológico, que tendrá disminución de tráfico vehicular y que el transporte es eléctrico y silencioso. Y más adelante también nuestra jefa de gobierno estará dando otros datos. Decir que hemos avanzado también en la obra civil de esta línea, particularmente ya iniciamos con los trabajos de excavación para realizar la cimentación de las estaciones y de las columnas. Esto nos está permitiendo que simultáneamente se estén desarrollando las obras de las estaciones, así que vamos avanzando, así también como de los casi 90 postes que tendrá esta
línea pues está en proceso de cimentación. También decir que la misma línea está teniendo avances en el desarrollo del sistema electromecánico, toda vez que muchas piezas de este sistema se exportan y que hoy podemos decir que están en fabricación postes y los motores del sistema electromecánico. Las empresas ganadoras de este proyecto integral están fabricando dichos elementos que va a permitir también a su vez tener un mayor avance. Y quiero mostrar unas imágenes, unas perspectivas de lo que vamos a ver en los próximos días, cómo las estaciones ya irán teniendo forma. Esta es la perspectiva de la estación Universidad, de la estación Cantera, de la estación Perisur, de la estación Vasco de Quiroga, de la estación C Reforma, de la estación Deportivo Independencia, de la estación Cultura Maya y de la estación Pedregal de San Nicolás. Estas son las perspectivas renders con los que ya podemos decir este proyecto integral está desarrollándose. Pasamos a la línea 5, que también beneficia a la alcaldía Magdalena Contreras Álvaro Obregón. Como ya se dijo, el trazo va a permitir llegar desde el Metro Mixcoac hasta la estación Oyamel y también en una derivación en la alcaldía Álvaro Obregón hasta la estación de San Bartolo Ameyalco. Esta particularmente es una obra, como tiene 15 kilómetros, tiene una duración mayor de un periodo de ejecución de 2.5 años, es decir, vamos a arrancar en el 2025, a finales, diciembre del 2025, y vamos a terminar a mediados del 2028. Tiene una inversión de 7.800 millones de pesos y va a tener aproximadamente 46.657 metros cuadrados de construcción en todas sus estaciones y columnas. De igual manera, avanzamos con el desarrollo de sus estudios que nos permite poder avanzar en el desarrollo de la obra. De igual manera, tendrá sus beneficios ambientales y ya iniciamos con la realización también de las excavaciones en distintos puntos donde se van a realizar las estaciones, así como las columnas. Ya tenemos avance de obra que nos está permitiendo poder ya ir avanzando en el desarrollo. De igual manera, estamos avanzando en la fabricación del sistema electromecánico. También este sistema es exportado, particularmente la empresa ganadora lo trae de Austria, así que estamos verificando a través de la propia empresa y la supervisión el desarrollo de estas piezas, que particularmente son los postes y los motores electromecánicos, con la finalidad de que se estén desarrollando y que pronto estén ya en la Ciudad de México. Decir también que ya al concluir el proyecto ejecutivo tenemos estas imágenes y estas perspectivas de cómo quedarán las estaciones, iniciando con la estación Mixcoac, iniciando con la estación Olivar del Conde, la estación Santa Lucía, la estación Doctor Enrique Cabrera, el pueblo de Tetelpan, la estación Glaciar, estación El Tanque, otra más en Barrio Sierra, la estación Oasis, la estación Oyamel, otra más en Lomas de la Era y por último en San Bartolo Ameyalco. Estas son imágenes ya del proyecto ejecutivo, así que estaremos avanzando en su desarrollo. Y por último, la alcaldía Milpalta Tláhuac, aquí podemos decir que también es un proyecto integral que tiene una duración de 2 años de ejecución, con una inversión alrededor de 4.800 millones de pesos y que tendrá aproximadamente 3.352 metros cuadrados construidos a lo largo de sus estaciones, lo que nos ha permitido hasta el día de hoy en 5 estaciones llevar a cabo ya los diversos estudios que corresponden. De igual manera, podemos decir que ya arrancaron los trabajos de cimentación de las primeras 4 estaciones,
así como algunas cimentaciones de las distintas columnas que se están pronto a colocar, y de igual manera la misma empresa está llevando a cabo la fabricación de los sistemas electromecánicos con la finalidad de que a finales de este año pueda estar llegando un porcentaje importante para su colocación. Y tenemos unas imágenes también que muestran, una vez ya concluido el proyecto de estas 5 estaciones, imágenes de cómo quedaría. Esta es la estación Tláhuac, la estación San José, la estación Tulyehualco, la estación San Juan Ixtayopan y San Antonio Tecómitl. Es importante decir que en las demás estaciones de Milpalta todavía hace falta que se desarrolle la consulta, y ahorita nuestra secretaria de Pueblos y Barrios nos estará informando de los procesos. Sería cuanto, jefa de gobierno. Muchas gracias. Enseguida toma la palabra la secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, Nelly Antonia Juárez Audelo. Adelante, por favor. Buen día a todas y a todos. Con su permiso, jefa de gobierno. El gobierno de la Ciudad de México ha sido respetuoso de la autonomía y libre determinación de los pueblos originarios. El garantizar el derecho a una consulta previa, libre e informada no ha sido la excepción. A través del diálogo brindando información culturalmente adecuada y con apego a las propias formas de las comunidades, se ha decidido trabajar en conjunto en los diversos proyectos del gobierno de la ciudad, siendo las líneas actuales del cablebús parte de ello. Y realizamos un estudio de impacto a los pueblos originarios dentro de estas 3 líneas. En la línea 4 de Tlalpan no encontramos un tema de pueblos originarios que fueran afectados. En el caso de la línea 5 son tocados los pueblos de San Bernabé Ocotepec, del pueblo de Tetelpan y San Bartolo Ameyalco. En la línea 6, el pueblo de San Pedro Tláhuac, Santiago Tulyehualco, San Juan Ixtayopan y el pueblo de San Antonio Tecómitl de la alcaldía Milpa Alta. Se desarrollaron 3 etapas de consulta en estos 7 pueblos. La primera es la informativa, donde los compañeros tanto de movilidad como de obras hacen una exposición técnica de cuáles son los beneficios que otorgan a la población estas obras, de cuál es la consistencia del mecanismo de transporte. Posteriormente el pueblo hace una deliberación y finalmente se conforman comisiones con las que se da seguimiento a los acuerdos tomados. Hemos de decir que las 7 consultas han sido aprobadas. Las primeras de la línea 5 tuvieron un desarrollo de junio a agosto de 2025. Lo mismo que San Juan Ixtayopan y San Pedro Tláhuac, que tuvieron un desarrollo durante agosto de 2025. Santiago Tulyehualco lo tuvo en septiembre del año pasado, y finalmente Tecómitl, que tuvo un proceso de junio a el 31 de julio, donde fue aprobada con 920 votos a favor las estaciones. Todas las estaciones han sido conformadas y aprobadas por la mayoría del pueblo en asamblea. Informar también y agradecer a quienes forman parte de las comisiones de seguimiento, comisariados ejidales, subdelegadas, subdelegados y gente de los pueblos que otorga su tiempo a favor de estas obras que son en beneficio de los pueblos. Muchas gracias a todas y a todos. Escuchamos ahora a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, licenciada Clara Brugada Molina. Hola, buenas tardes a todas y todos. Pues el día de hoy tenemos unas maquetas y la información acerca de las 3 nuevas líneas de cablebús que ya están en construcción, la línea 4, 5 y 6, que es una de las obras más importantes que tenemos en este gobierno.
Estamos haciendo una inversión muy importante de más de 17,000 millones de pesos y son casi 40 kilómetros nuevos de cablebús con 235 postes que van a conectar casi 30 estaciones. Estas 3 líneas en conjunto van a recorrer 5 alcaldías en la Ciudad de México. En total, las 3 nuevas líneas de cablebús van a beneficiar a más de 200,000 personas todos los días, en especial a quienes viven en las partes altas, periféricas, alejadas, quienes tradicionalmente han sufrido largos traslados y escasez de alternativas en el transporte. Estas importantes obras van a beneficiar a casi 150 colonias y pueblos originarios de distintas demarcaciones, lugares tradicionales que tampoco habían contado con un transporte público eficiente, rápido, cómodo y seguro. Estamos hablando de una gran obra civil para la movilidad que involucra la construcción de más de 100,000 metros cuadrados. Hoy las 3 nuevas líneas de cablebús ya no son un proyecto en el papel, son obras en marcha. Entre la obra civil y la obra electromecánica hemos alcanzado un avance de cerca del 20% y al cierre del año estimamos llegar al 40%. No hablamos de estudios, no hablamos de proyectos ejecutivos, sino de 3 frentes de trabajo simultáneos donde se están construyendo ya, como vimos, si podemos pasar esos videos en los que veíamos la construcción de cimentaciones, de instalación de torres y también donde avanzan los sistemas electromecánicos que darán vida al cablebús. Las 3 líneas ya son una realidad en la construcción. Y en la línea 4 que va desde la parte alta de Tlalpan, del Pedregal de San Nicolás hasta el Metro Universidad, contará con 9 estaciones y un recorrido de más de 11 kilómetros. Aquí es muy importante decir que esta obra, la línea 4, está financiada por el gobierno federal. Así que agradezco el gran apoyo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en la construcción de esta línea tan importante para Tlalpan. Va a beneficiar a más de 55 colonias, pueblos y sobre todo va a reducir 50% los tiempos de traslado, de 70 a 35 minutos en este cablebús. También es importante decir que las emisiones mitigadas al año en esta línea 4 son 23,725 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Esto es muy importante porque es una obra no solo que tiene un beneficio económico, un beneficio en la movilidad, en la justicia territorial, sino también en lo ambiental. En la línea 5 es la línea más larga del mundo. De todos los cablebuses, esta es la más larga del mundo, casi 16 kilómetros en su recorrido, con 12 estaciones que recorren Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. Tiene, como dicen, 2 ramales, ¿no?
Llegan a un punto que se llama El Tanque en Magdalena Contreras. Si podemos pasar el mapa, por favor. A ver si me pasan un micrófono. Como podemos ver, la parte norte justamente es la parte baja, que es… ahí está. Ay, perdóname. Sí. Hola, hola. Como podemos ver, la estación de Mixcoac es la parte baja, es la parte norte, y la parte sur, pues es la parte alta. Bueno, para que podamos ubicarnos. Y pues sale del Metro Mixcoac, va recorriendo todas estas estaciones y llega aquí a una encrucijada que es conocida como El Tanque, es en Magdalena Contreras. Y de aquí sale un ramal, como decimos para los microbuses, pero esto es para el cablebús. Es un ramal que pasa por Lomas de la Era y llega a un pueblo originario que es San Bartolo Ameyalco en Álvaro Obregón. Si alguien ha ido a San Bartolo Ameyalco, creo que un día fuimos a un casa por casa, es lejísimos en San Bartolo Ameyalco. A mí me da mucho gusto que este cablebús llegue hasta un pueblo originario en la parte más alta de Álvaro Obregón y el otro ramal se va también hacia arriba. Acuérdense que aunque aquí lo veamos hacia abajo en el mapa, en la realidad es hacia arriba, hacia el sur, y pasa 3 estaciones y llega, todavía falta ponerle nombre a las estaciones. Estos nombres que tienen son para identificarlas, ¿no? Tienen el nombre de sus calles, en fin, pero falta todavía ponerle nombre a las estaciones. Y llega a Oyamel. Y todos lo conocemos porque justamente allí es donde se construyó la utopía de Magdalena Contreras. Y justamente al lado, donde hicimos el evento, allí es en donde va la estación del cablebús. Entonces tenemos en un punto muy alto, aquí ya es la zona de conservación de la Magdalena Contreras, y en un punto también yo quería que llegara todavía más arriba, pero bueno, ya estaba muy larga esta línea de cablebús. Vean ustedes, está enorme, beneficia a 2 alcaldías, se va por la periferia de las alcaldías. ¿Y cuánto tiempo tarda la gente en poder trasladarse? Mucho. Ahora van a ser desde las partes más altas 45 minutos al Metro Mixcoac, en un transporte limpio, rápido, seguro. Y luego está la línea 6. Si pasamos el mapa, tenemos, bueno, la línea 5, espérenme tantito si tienen razón, tiene 36.135 toneladas de dióxido de carbono, aquí está, aquí, que van a ser mitigadas al año en esta gran línea. Y después vamos a la línea 6. Esa línea 6 del cablebús, vean ustedes, es exactamente lo mismo, es Metro Tláhuac, pero vamos hacia arriba, ¿sí? Pero aquí estamos hablando del norte y el sur, ¿no? Entonces, aunque lo vemos aquí al revés, vamos subiendo, salimos del Metro Tláhuac y ahorita llegamos hasta acá. ¿Por qué? Porque hasta aquí es donde se tiene autorizado por los pueblos. Acá falta todavía hacer consulta y lo que decidan los pueblos, como siempre. Pero acá ya es Milpalta. ¿Hace cuándo se hizo? No sé si lo dijiste, perdón.
O sea, hace una semana, este domingo creo que fue, ¿no? El viernes. Este viernes pasado se acaba de aprobar en Tecómitl, San Antonio Tecómitl, se acaba de aprobar de que llegue el cablebús. Entonces el cablebús llega ya a Milpalta, llega a Tecómitl y aquí todavía falta, ¿no? La definición, si llega o no llega, en fin. Pero lo importante es que estamos hablando de las zonas más alejadas, de las que lo requieren y también aquí se estaría reduciendo aún más 60% de tiempos en traslado, de 90 a 35 o 40 minutos. Ay, perdón, si nos regresan al anterior, al mapa de la línea 6, porque recordemos toda la orografía y cada vez que vamos a Tláhuac, a Milpalta, tardamos mucho. Entonces, aquí con más razón se estaría ahorrando mucho tiempo. Entonces, aquí se tiene considerado de 35 a 40 minutos. Y como decimos, el impacto ambiental es muy positivo de estas líneas, es enorme. Cada cabina que sube a las montañas reduce la huella ambiental de la ciudad. El cablebús ahorra tiempo, pero además mejora la calidad del aire. Estas 3 obras equivalen a plantar 668,000 árboles, evitando la emisión de 68,000 toneladas de gases de efecto invernadero contaminantes. Así que tiene pues muchos beneficios ambientales estas líneas. A ver. Cada línea de cablebús también tiene conexión con un metro, pero a lo largo de sus estaciones y de la línea tiene que ver con trolebús, con metrobús, con RTP, con autobuses eléctricos y estamos hablando de un avance en la movilidad integrada de la ciudad. Además, en las 2 líneas que están atravesando pueblos y barrios originarios, como dijo la secretaria Nelly Juárez, de Pueblos y Barrios, se llevaron a cabo 7 consultas. Esto es muy importante porque estamos reconociendo lo que dice la Constitución, el derecho a los pueblos a la libre determinación, a la autonomía, a la consulta previa, libre e informada. Los proyectos fueron aprobados por las propias comunidades porque pensamos que las grandes obras públicas deben construirse con la gente, no sobre la gente. Y en esta ciudad el desarrollo no se impone, se dialoga, se acuerda, se construye con la población, con los pueblos originarios. Estas 3 nuevas líneas de cablebús representan también 3 características que definen el proyecto de ciudad que estamos construyendo. Primero, son el cumplimiento de uno de los compromisos más importantes que asumimos con la ciudadanía cuando nos entregó democráticamente su confianza para gobernar. Es decir, desde campaña nos propusimos esto y lo estamos cumpliendo. Dijimos que llevaríamos el mejor transporte público a quienes durante décadas fueron los últimos en recibir infraestructura. Hoy estamos honrando esta confianza y demostrando que la palabra empeñada se convierte en obras. Segundo, representa uno de los mayores esfuerzos financieros de nuestro gobierno
y una de las inversiones más grandes en la historia reciente de la movilidad en la Ciudad de México. Son una decisión presupuestaria clave, invertir más donde se ha invertido menos, destinar más recursos públicos en las periferias. Y tercero, son una demostración de nuestra capacidad técnica para emprender obras de gran complejidad. Estamos construyendo algunos de los proyectos de ingeniería más sofisticados, innovadores y avanzados que hoy se desarrollan en México, con tecnología de vanguardia, los más altos estándares de seguridad y una ejecución simultánea. Estos son los 3 que ya están en obra. Todavía nos faltan 2 en esta administración, todavía nos faltan 2 lugares donde vamos a construir cablebús. Y como sabemos, prácticamente la mitad de los capitalinos sufre pobreza de tiempo, de acuerdo al INEGI. Pero hay 322,000 personas que reportan que destinan más de 4 horas al día en transportarse. Y otros destinan todavía más tiempo. Así que para una madre o un padre que pasa 4 horas en el día en el transporte, o para un estudiante que sale de noche y tarda 2 horas para llegar a casa, o para un trabajador que antes tenía que tomar muchos transportes en pésimas condiciones para llegar a tiempo a su empleo, cada minuto que va a recuperar este cablebús significa más tiempo con su familia, significa descanso, significa estudio, significa vida en familia o de convivencia, en fin. Así que reducir los tiempos de traslado es combatir la desigualdad y la pobreza de tiempo. Los cablebuses devuelven horas de vida y esto es profundo y transformador. Así que por eso le apostamos a estas grandes obras de cablebús, porque se hace justicia, justicia territorial, justicia de tiempo, se combate pobreza, en fin, se logran muchos avances, además del medioambiental. Así que, pues nos da gusto informarles que ya las obras arrancaron y que vamos algún día, secretarios, a una de las obras, llevamos a que los medios vean cómo se están construyendo el cablebús y seguimos con los procesos que faltan. Gracias. Agradecemos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Vamos a dar unos instantes antes de iniciar con esta ronda de preguntas, para lo cual vamos a solicitar a las y los participantes, sean tan amables de mencionar su nombre y medio al que representan. Adelante, por favor. Buenas tardes, jefa de gobierno. Jorge Garfias, del Noticiero en Redes, con Jacobo Necabé. Saludarle a usted y a los secretarios que le acompañan. En una primera pregunta, preguntarle si usted respalda la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum que se ha hecho sobre los lineamientos en defensa de los derechos de las audiencias. ¿Qué opina usted? Y si respalda esta postura de la libertad de expresión. Y en materia de movilidad, sobre el cablebús, que fue un proyecto que inició con cuando era jefa de gobierno la presidenta, pues este cablebús, este transporte ha tenido éxito en realidad. ¿Y cuál ha sido el proyecto? Bueno, para el tema de Iztapalapa, hemos platicado con la población, ahorita se están haciendo los trabajos de reparación. ¿Cuáles son los trabajos más importantes que requiere este tipo de transporte y cuál sería el impacto y el objetivo que tenga este transporte para su ampliación en la ciudad? Muchas gracias.
Gracias. Buenos días, jefa de gobierno, secretarios. Luis Piña, los reportados MX. Jefa de gobierno, como bien mencionaba, estos proyectos han sido compromisos desde su campaña política. En ese sentido, bueno, quienes votaron por usted se tendría que tener entendido que votaron a favor de estos proyectos. En ese sentido, preguntarle cuáles son las respectivas preocupaciones que tienen los habitantes de estas zonas, por las cuales todavía están en negociaciones, por ejemplo en Milpalta que comentaba, por el cual todavía no se concluyen estas últimas 2 estaciones. En otro lado, preguntarle al jefe de gobierno sobre su postura, dado que ayer el PAN presentó un plan de antidespojo y afirmó que las denuncias por este delito siguen aumentando en la ciudad, además de señalar que la estrategia de su gobierno no ha dado resultados. ¿Qué responde usted a estas críticas y cuáles son los resultados concretos que puede presentar en materia de recuperaciones de inmuebles y detenciones en este ámbito? ¿Y qué le contesta, por ejemplo, a los líderes del cártel inmobiliario? Y por último, en su administración, hablando del tema de vivienda, se han entregado más de 2,000 viviendas, sin embargo, hay algunos proyectos que aseguran se han tardado ya bastante, algunos que tienen desde la administración pasada. Comento, por ejemplo, un caso de Hidalgo 66 en Santa Úrsula también, ahora que estuvimos hace una semana allá, que comentaban que pues no han tenido nada de avance su proyecto, a pesar de que pues el terreno ya está adquirido por ellos, ¿no? Antes de que se hicieran las reformas que usted emprendió. Saber qué pasa con estos proyectos, por qué hay algunos retrasos todavía. Muchas gracias. Muy buenos días, jefa de gobierno, secretarios. Mi nombre es Fernanda Rangel, del periódico La Razón. Mi primera pregunta es sobre el tema. Con esto que nos presentaron, tengo entendido que van a entregar la línea 5 terminada al 100% a mediados del 2028. Pero ¿cuándo va a estar lista y terminada al 100% las líneas 4 y 6? Veo que los renders que colocan en las estaciones de las 3 líneas de color, la primera es de color guinda, que es línea 4, la línea 5 va a ser naranja y la línea 6 va a ser verde. ¿Así se van a quedar o es una identidad gráfica que se le coloca a los renders y va a cambiar en el proceso? En otro tema, ¿cuándo va a instalar, jefa de gobierno, la Junta del Sistema de Cuidados y nombrar a la secretaria ejecutiva? Queremos saber porque hace un mes dijo que ya consideraba a alguien para ocupar el puesto, entonces estaría bueno saber. Y mi última pregunta es sobre la destrucción del refugio franciscano. Ya pasaron unas semanas de que unas personas destruyeron aproximadamente 18 jaulas, muros y otras cosas en el refugio. ¿Cómo van los diálogos con el patronato para la devolución de los perros y gatos? ¿Y van a dar ustedes algún tipo de apoyo ante estas problemáticas? Muchas gracias. Buenas tardes, jefa de gobierno, secretarios. José Miguel Velázquez del Heraldo de México. Primero, sobre el tema de despojos, se ha hablado de denunciar, hay un teléfono del gobierno para realizar denuncias ante un caso de despojos, pero el gobierno de la Ciudad de México, ¿qué recomienda para que la gente, la población, los propietarios de inmuebles no caigan precisamente en despojos? ¿Qué es lo que exhorta el gobierno? Y aprovechando también la presencia del secretario de Movilidad, se ha notado, secretario, un incremento de scooters en algunas alcaldías, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo principalmente. Tengo entendido que son 3 las empresas operadoras de estos scooters. Saber si cuentan con algún permiso y bajo qué condiciones están operando. Y para el secretario Raúl Basulto, secretario, ¿cómo va el asunto del bachetón? Si tiene el dato de cuántos baches se han logrado ya tapar hasta el último corte. Sería todo. Gracias. Buenas tardes, Marco Nájera de Imagen y Excelsior. Mis preguntas van sobre el tema. ¿Cuál ha sido la reacción de los vecinos donde van a colocar los postes? ¿Han recibido bien pues esta iniciativa de colocar los tramos sobre algunos predios? Si se ha realizado algún tipo de censo con ellos? Y la segunda es, ¿cómo va a coexistir el transporte público ya existente, sobre todo el que va hacia la zona de La Era, por ejemplo, en Magdalena Contreras, con esta nueva infraestructura? Sería todo, muchas gracias. Gracias.
Buenos días, jefa de gobierno. Alfredo Flores, News México. Tres preguntas rápidas, dos del tema y una casi del tema. La primera es, ¿por qué no han ido a visitar a las colonias especialistas para que le expliquen a los vecinos mitos, realidades, verdades, mentiras sobre el cablebús? Esa sería la primera pregunta. ¿Por qué no mandarían especialistas a las colonias? Porque han ido topógrafos, pero ellos son topógrafos. Lo digo porque yo soy vecino de... Voy a tener un poste ahí cerca, por eso me entero de eso. Sí, en Alfonso XIII, en Álvaro Obregón. La segunda es, el temor que he escuchado con mis vecinos es el valor de la propiedad. Muchos creen que va a bajar el valor de la propiedad por los postes. También mitos y realidades, si les podía aclarar esa situación, porque ese es el temor que tienen ellos. Y la última es, mismo en Alfonso XIII, pues ahí está un túnel del metro, y muchos se preguntan, ¿por qué no han terminado esa extensión de Mixcoac a Observatorio y ya van a empezar a construir un cablebús? ¿Qué les podría contestar a estos vecinos que eso es lo que les preocupa? Esas serían mis tres preguntas. Gracias. ¿Qué tal? Daniel Escobar del Momento Metropolitano. Primero preguntarle, el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para que, entre otras cosas, dependencias federales transparenten proactivamente de forma más recurrente información y que no quede a criterio de los servidores públicos si alguna información debe ser reservada o no. Sin embargo, en su mañana también exhortó a los estados a replicarlo. ¿Ustedes atenderían este llamado? ¿Cómo lo atenderían? Y si inclusive podrían hacer una reforma a nivel local. El día de ayer, en esta sesión que tuvo en el AIFA, usted propuso la creación de una policía metropolitana en el Valle de México. Preguntar de qué forma o cómo se haría jurídicamente esto, si solamente sería un convenio o se crearía algún órgano independiente a los cuatro gobiernos de los 4 estados que conforman el Valle de México. Y igual me uno a la pregunta que ya le hicieron anteriormente de que entiendo que ya ponen cuántos años tarda cada línea del cablebús en construirse, pero saber las fechas específicas de la línea 6 y 5. Gracias. Gracias, buenas tardes. De este lado Alberto Cuenca de Capital CDMX por aquí. Si nos pueden dar los nombres de las empresas que están construyendo cada una de las 3 líneas, por favor. Quisiera saber los nombres. Jefa de gobierno, también preguntarle, ha habido pues rechazo vecinal en las 3 líneas. En la línea que va de Milpalta hubo un proceso complicado para la consulta en Tecómitl, tardaron varios meses en desarrollarse, hubo protestas de los vecinos para el convencimiento. Saber cuánto van a tardar en las consultas de Milpalta y San Francisco Tecoxpa, cuándo se van a desarrollar esas consultas y cuánto podrían retrasar el proyecto para la línea 6, para esas 2 estaciones, porque el proyecto está diseñado a 2 años. Entonces, si estas consultas podrían afectar los tiempos para la construcción de la línea 6. En la línea 4, vecinos de Fuentes Brotantes incluso han pedido audiencia en el Congreso Capitalino porque señalan que el trayecto, el trazo de la línea se está edificando en áreas comunes de la unidad habitacional, que hay inestabilidad de laderas entre las estaciones Cantera y Seforma, y también dicen que no existe manifestación de impacto ambiental para construir estaciones en Seforma, según les informó la Secretaría del Medio Ambiente el pasado 2 de julio. En la línea que va de Magdalena Contreras a Mixcoac, pues los vecinos acusan en zonas como Olivar de los Padres, en Colinas del Sur, que hay suelo minado y que hay inestabilidad del suelo para poder construir el cablebús. ¿Qué comentan ustedes a todo esto que dicen los vecinos y cómo podría afectar el proyecto de las líneas? Me llamó la atención algo que acaba de decir, faltan 2 lugares donde se va a construir cablebús, o sea, 2 nuevas líneas más además de estas. ¿Y dónde serían, por favor, jefe de gobierno? Si recuérdemelo, por favor. Ando desubicado en ese dato. La semana pasada, en otro tema, habitantes del pueblo de Joco bloquearon la avenida México-Coyoacán
acusando nuevos desarrollos inmobiliarios que de por sí ya están saturados de Mítica, de Big Grand, de City Towers, y ahora llega otro llamado Archandel del Valle. De hecho, ya se ampararon contra ese proyecto y acusan que no han tenido atención de parte de Enrique Irazoque. Entonces, ellos están pidiendo la intervención del gobierno de la ciudad para contener los desarrollos inmobiliarios, y pues también en ese sentido acusan que el bando 1 no ha tenido mayor avance, a pesar de que desde hace un año que usted emitió el bando 1, no hay ninguna ley aprobada, el plan maestro de zonas tensionadas no se conoce, y en el Congreso de la ciudad pareciera que no hay prisa por aprobar la reforma constitucional que usted les envió. Entonces, ¿cuándo podría haber avances para el bando 1, que os parece que va bastante lento? Mis preguntas, gracias. Buenas tardes, jefa de gobierno, secretarios. Edgar Segura, de Revista Chilango. Continuando con tema de proyectos de transporte eléctrico, sabemos que en el Estado de México se están desarrollando también estos proyectos. Hay un tren ligero ya aprobado de Texcoco a La Paz. Quisiera preguntarle si se tiene contemplada la participación del gobierno de la Ciudad de México en esta obra. En caso de ser así, pues ¿cuál sería esa participación? Si se tiene contemplado que esa nueva línea se integre al sistema de movilidad integrada. Por otro lado, también sobre tren ligero, en el mes de mayo habían anunciado una intervención para el cambio de vías en la estación Tasqueña, que todavía no se había realizado. Se había anunciado que habría un cierre de 7 días, pero al final ese cierre se pospuso. Quisiera preguntarle también si ya lo tienen calendarizado, cuándo sería, del mismo modo si pues también implicaría el cierre en la estación Tasqueña. Y para el secretario de Movilidad, preguntarle a un poquito más de un mes del inicio del registro para los BPs y BMPs, si ya tienen un corte de cuántos vehículos o personas conductoras han obtenido su registro, sus placas, su distintivo de movilidad eléctrica. También si ya ha habido una sensibilización con los conductores para estas nuevas medidas con las que se armonizó la ley de movilidad, de que ellos ya pues deberán usar casco, ya no podrán circular por vías confinadas, por los carriles de transportes eléctricos. Y sumándome a la pregunta del compañero sobre los scooters concesionados que operan, también si tendrían que acatar estas medidas, ¿no? De no entrar a carriles confinados, ciclovías y sobre todo usar casco, porque pues, en muchos casos quienes las usan no cuentan con un casco propio. Gracias. Buenas tardes, Gabriela Jiménez de Canal 11. Quería preguntarle cuáles son las razones por las que mencionan que pues todavía algunos pueblos originarios no han aprobado la construcción de las líneas de cablebús, cuáles son las demandas que ellos tienen. Y también saber, mencionaba que una de estas líneas va a tener apoyo federal, de cuánto sería este apoyo por parte del gobierno federal. Y finalmente, la semana pasada en la calle de Añil, en la colonia Granjas México en Iztacalco, se encontró una toma clandestina en uno de los ductos de Pemex. Saber cómo ha avanzado la protección a los ciudadanos y también qué se va a hacer para prevenir futuras tomas y en qué otros puntos de la ciudad han encontrado pues este tipo de violaciones a los ductos de Pemex. Sería todo, gracias. Gracias. Con esta participación concluyen la ronda de preguntas. Vamos a ceder el uso de la palabra a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, licenciada Clara Brugada Molina. Hola, hola. Gracias por las preguntas. Vamos con Jorge Garfias. Por supuesto que apoyamos a la presidenta Claudia Sheinbaum. Coincido en que es importante la libertad de expresión, es importante también que los ciudadanos
puedan tener veracidad en la información que se desprende de los medios de comunicación, que tengan derecho a conocer qué es información, que no se manipule esta información cuando se trata de algún hecho objetivo o cuando se trata de una interpretación, ¿verdad? Todo eso. Entonces, estamos, por supuesto, respaldando a la presidenta Claudia Sheinbaum. En cuanto al cablebús, por supuesto que es un éxito, son un éxito las 3 líneas de cablebús que ya existen en la ciudad. Como sabemos, en Gustavo Amadero, en Iztapalapa y la que está en el poniente, alrededor de 50 millones de personas son trasladadas al año en estas 3 líneas de cablebús en un año. Entonces consideramos que sí, que estas líneas de cablebús deben de continuar como un modelo de transporte de la ciudad. Por eso para nosotros el segundo piso de la transformación de la Ciudad de México es atender aquellos sueños de la población, de la que vive más lejos, de la que está en lugares más difíciles, en las partes altas, tener un transporte digno, el mejor transporte del mundo, que es el cablebús, justamente para donde más se necesita. Es desde nuestro punto de vista ese segundo piso de transformación. Estamos ahorita ya construyendo 3 nuevas líneas de cablebús en los lugares más alejados, donde más se necesitan. Otros 2, Alberto, las otras 2 líneas de cablebús, como siempre lo hemos dicho, una más va a ser en Xochimilco y otra en Coajimalpa. Esas 2 líneas ya después les informaremos a su debido tiempo cómo y por dónde, pero son esos compromisos que se hicieron desde un inicio. Bueno, gracias, Jorge. Luego pasamos con Luis Piña. Bueno, ¿cuáles son las preocupaciones de los pueblos originarios? Entiendo yo que es a lo que te refieres. En Milpalta, ¿por qué no se han hecho las consultas? Bueno, creo que es importante conocer que, por ejemplo, en Milpalta hay la opinión de un grupo de personas que tienen representatividad también en los pueblos, que son comuneros, ¿no? Y que ellos opinan que no están de acuerdo con el cablebús, ¿no? Tienen, digamos, como un año que han estado presentando estas razones y allí pues se tendrá que generar, ¿no?, condiciones para consultar y lo que decida la gente, ¿no? No hay ningún interés en estar imponiendo a la población y ese es el proceso por el cual se va a ir. En cuanto a opinión del pueblo, ustedes pueden ir a preguntar en los lugares donde se tiene proyectado y la mayoría de la población está de acuerdo, pero también hay que respetar la opinión de autoridades tradicionales o de los que son dueños de la tierra, ¿no?, como en este caso, y también ellos tienen que tomar en cuenta pues el sentir de la mayoría de la población. Entonces es un proceso y vamos a respetarlo como tal. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, la siguiente pregunta, pues mira, en primera, creo yo que justo de ese partido son los líderes del cártel inmobiliario que le deben a la ciudad, que algunos de ellos están en la cárcel
porque fue comprobado justamente esta situación de cómo se operó para obtener recursos o inmuebles de manera fraudulenta. Entonces, me parece que no se debe de politizar el tema de despojo. Nosotros fue lo primero que hicimos, si ustedes lo recuerdan, promovimos reformas para convertir en un delito grave el despojo, con agravantes que llegan hasta 23 años de cárcel, delitos de despojo, con ciertos agravantes. Se instaló el gabinete de despojo, en donde están varias áreas del gobierno y la Fiscalía de la ciudad, la Fiscalía General de Justicia, y se ha estado atendiendo. Pero mañana vamos a dar a conocer cómo vamos a reforzar esas acciones. Desde 10 medidas concretas para que la gente pueda prevenir un despojo, de una vez, desde estas 10 medidas que la población tiene que estar revisando. También apoyo a los sectores vulnerables, las personas mayores que tienen miedo ante cualquier situación, medidas concretas de apoyo tecnológico para reportar cualquier situación, como los tiempos para reducir la atención en los temas de despojo. Ya lo verán mañana, con protocolos únicos, con operaciones de reacción inmediata ante las denuncias que en algún momento se estén llevando a cabo, en fin, muchos temas muy buenos. Entonces mañana estarán todos, bueno, los convocamos para que puedan estar presentes en esta presentación de las medidas que estamos tomando y reforzando todo lo que hemos hecho. Bueno, la tercera pregunta sobre vivienda, desde mi punto de vista, el caso concreto al que te refieres, no lo sé en particular, lo vamos a investigar con la Secretaría de Vivienda y te damos una respuesta. Pero en general, a lo que yo quiero atender es a este tiempo que se tarda o que se ha tardado históricamente los trámites. Entonces, eso ya tiene un límite de parte nuestra, es decir, que vamos a hacer una gran revolución al interior del INVI y de la Secretaría de Vivienda para garantizar que en muy poco tiempo se lleven a cabo todas las actividades. O sea, ya no es un problema de presupuesto, ¿sí? El presupuesto lo duplicamos de 4,000 millones de pesos, hoy tienen 9,000 millones de pesos anualmente. Es decir, no hay problema de presupuesto, no hay problema de suelo, porque hoy se ha comprado con esos recursos suelo, sino es un problema de trámites, ¿no? Que eso es a lo que vamos a atender y a lo que vamos a dar una solución para que de manera muy, muy rápida pueda resolverse el tema de la vivienda. Y eso muy pronto lo daremos a conocer. Luego pasamos a la razón con Fernanda. A ver, los tiempos en que se va a terminar. Bueno, a ver, de acuerdo a las… Para los casos de las líneas 4 y 6 están proyectadas para finales de diciembre del 2027 y para la línea 5 está proyectada para finales del mes de junio del 2028. Esa es una pregunta, ¿no? Luego,
Sí, en 15 días vamos a instalar el sistema de cuidados. Solo ha sido más bien mi tiempo para la instalación porque ya tenemos todo, ¿sí? En cuanto a la tercera pregunta sobre los perritos, los franciscanos, bueno, fue lamentable que hayan entrado a hacer esos destrozos. Sin embargo, continúan las pláticas con ellos. Ellos saben que en el momento en que puedan garantizar tener a los animales, se va a avanzar. Estamos, entiendo que continúan las pláticas. La idea es que se firme un acuerdo y que avancemos. No está detenido allí nada. Para el Heraldo, perdón. Eso no lo anoté. No, todavía no se ha definido. Lo que sí te puedo decir es que cada línea va a tener un color. Cada línea va a tener un nombre y cada góndola va a tener un dibujo. Así es. Sí, pero esos colores no son, todavía lo vamos a definir, así como falta el nombre de las estaciones, pero sí ya hay estas definiciones. Bueno, pasamos con el Heraldo. Bueno, pues ya te contesté la primera pregunta, así que mañana vamos a atender muy bien ese tema. Y le paso al secretario de Movilidad sobre los scooters y las empresas que ahorita están. Sí, ustedes recordarán que aquí anunciamos un plan piloto, se desarrolló un convenio con 3 empresas, se puso un límite de 1000 scooters. Esos 1000 scooters también se pusieron algunos polígonos que abarcan colonias donde existe la infraestructura ciclista. También me permito comentar que solo se usan y se pueden dejar en espacios que nosotros les llamamos cities o corrales, donde la gente puede llegar, tomarlo y conducir el vehículo. Fue un plan piloto, este mes se termina, se va a realizar una evaluación si continúan y cómo continuarían, si es que continúan, si se amplía o no se amplía. Se tendrían que generar condiciones reglamentarias para el uso de estos vehículos. Estos vehículos son BEPS, vehículos eléctricos personales, es decir, corren a menos de 25 kilómetros por hora, sí pueden usar la ciclovía, son vehículos que están de movilidad activa, de micromovilidad y resuelven distancias cortas para comunicar a la gente. Entonces, pero es necesario realizar una evaluación, la ley lo permite, está establecido, se retiraron en algún momento por invadir aceras, accesos de estacionamientos, puertas, por eso fueron retirados. Hoy hay una reorganización de este sistema, pero estará sujeto a la evaluación que se defina y si se realiza la evaluación, pues tendrá que publicarse su reglamentación respectiva, así como su funcionamiento y qué le aportan a la ciudad. Eso todavía está en discusión. Sí. Pasamos a la tercera pregunta sobre los baches. Adelante, secretario. Bien, informar que en materia de mantenimiento de la carpeta asfáltica, el último programa que concluyó fue el programa de repavimentación que inició en octubre del año pasado y que concluyó en mayo de este 2026. Informarle, jefa, que cumplimos con la meta que nos comprometimos, los 3.5 millones de metros cuadrados, con la finalidad de que un número muy importante de vialidades pudieran repavimentarse, lo que nos permite poder avanzar. Por supuesto que temporalmente cuadrillas de la Secretaría de Obras se encuentran en este momento dando atención al mantenimiento de la carpeta en las vialidades primarias con algunos baches que estamos atendiendo.
alrededor de 30 cuadrillas de la Secretaría están realizando el programa de preventivo de baches en las vialidades primarias, pero informar que estamos ya planeando, junto con la Secretaría de Finanzas de la ciudad, el programa de repavimentación 2026-2027. Ha sido una buena experiencia que prácticamente en octubre de cada año pueda arrancar este programa una vez concluidas las temporadas de lluvia y que concluya hasta lo que es el próximo año, un poco antes de la temporada siguiente. Así que estamos ya preparándonos para que en octubre podamos arrancar, igual con una inversión muy importante por arriba de los 2,000 millones de pesos bianuales, y ya nos dejó hasta tarea la jefa de gobierno para arrancar en Milpalta este programa de repavimentación. Así que estamos trabajando fuerte para mantener la carpeta, pero principalmente reforzar el mensaje que el mejor mantenimiento a la carpeta es la repavimentación, la sustitución del material asfáltico para que las calles puedan tener repavimentación. Sí, y como lo expresé en estos días en Milpalta, vamos a repavimentar todas las carreteras que le llaman interpoblacionales entre pueblo y pueblo. En octubre vamos a empezar con la de Chicomulco-Xochimilco, pero se van a hacer todas, Xochimilco, Tlalpan, es decir, todas las carreteras de los pueblos originarios van a ser atendidas, además de otras avenidas principales de la ciudad que todavía faltan. Pero ¿vieron qué resultado nos dio? Hoy no hablamos ya de baches como hace un año, ¿no? De que estaba en una situación muy difícil. Repavimentamos 3.5 millones de metros cuadrados en las vialidades primarias. Sería muy bueno que traigamos el informe de dónde se repavimentó en la ciudad. Ahora sí que metro por metro, calle por calle, de dónde a dónde se repavimentó, ¿no? Y en octubre, ya que termine la temporada de lluvias, arrancamos otro tanto más de repavimentación, ¿sí? Por supuesto que nos parece que invertir en baches, en bachear, no es la mejor inversión. En la ciudad lo más importante es invertir en una nueva infraestructura de pavimento, que es lo que estamos haciendo. Muchas veces se bachea y el año que viene otra vez hay que bachear en el mismo punto y se gasta, en cambio una repavimentación pues dura. Y eso es lo que hicimos. Y a mí me da gusto que estamos a mitad de la temporada de lluvias y no estamos como el año pasado de los baches que se generan. Sí, hay algunos baches, pero no como hace un año. Entonces estamos avanzando en la infraestructura de la ciudad con la repavimentación y vamos a continuar así. Con el Heraldo concluimos, pasamos con imagen, Marco, ¿sí? Primeramente sobre los vecinos, o sea, cuál es el contacto, cómo se hace con los vecinos, dónde se van a instalar postes. Por favor, hay que explicar esto. Sí, de manera muy rápida. En todo el proceso de construcción hay un equipo integrado por todas las secretarías, particularmente obras, gobierno, participación ciudadana, obras en movilidad, obras que tienen que realizarse sobre todo en espacios públicos. Se ha cuidado que principalmente los postes caigan en espacios públicos y tengan la menor afectación posible a los vecinos, vecinas, pueblos y los espacios comunes de la gente. Eso significa que en algunas ocasiones sí hay pues alguna objeción de algún vecino que cae cerca de su casa, que no quiere que se ponga en ese lugar, etcétera, etcétera.
estamos abiertos al diálogo, hay interlocución permanente, también la Secretaría de Gobierno participa atendiendo a mucha gente y llegamos a conclusiones de manera colectiva con la gente, y si es posible realizar una modificación de alguno de estos postes, se realiza y lo hemos hecho además. Entonces, recuerden ustedes que esto también tiene determinaciones técnicas, no solamente es capricho de nosotros, sino tiene determinado trazo que tenemos que respetar, y al final pues tenemos que decidir en dónde es la parte más adecuada para hacerlo. Pero de manera permanente todos actuamos del gobierno como un solo hombre y tenemos reuniones permanentes. Quiero decirles que ha habido más de 250 reuniones permanentes con vecinos, vecinas, para tocar todos los temas referentes a este punto. Y también de una vez contesto la siguiente pregunta, que es transporte público. ¿Qué hacemos para coexistir? Para el desarrollo de un cablebús se realizan estudios de carácter técnico, demandas, y se ven adecuaciones de los sistemas de transporte ya existentes para reorientar estos sistemas y que puedan ser alimentadores del propio cablebús. Se realizan modificaciones también en los trazos de manera de no afectar en lo fundamental a todo el transporte de superficie, porque al final del día también se sigue necesitando el transporte de superficie. Resuelve un problema, pero tampoco elimina a los otros modos de transporte, sino los complementa. Adelante. Nada más para complementar el tema de las vecinas, los vecinos que hemos atendido en las 3 líneas de cablebús que se están desarrollando, decir que seguimos, por supuesto, abiertos en todas las dependencias para recibirles. De hecho, quiero hacer una propuesta, secretario de Obras, si estás de acuerdo, secretaria, secretario. Los lunes nos reunimos nosotros. Entonces, los vecinos de alguna colonia que quieran tener una reunión con todas las dependencias, que nos busquen y los agendamos permanentemente los lunes. Lo tenemos de 3 a 5 apartado para cablebús, y entonces ahí vamos desahogando para que los vecinos sientan que hay un espacio. Si algún vecino todavía no ha sido suficientemente aclarado su tema. Y yo quisiera también mandar un mensaje pues muy cordial a los vecinos, porque muchos vecinos nos han dicho, es que yo ya no vivo en la zona tan alta, a mí no me sirve mucho el cablebús y me quieren poner un poste. Pues decirles que haya empatía con sus vecinos de las zonas más altas de esas alcaldías, que los vecinos de las zonas más altas sí necesitan este transporte y que les van a cambiar la vida. Entonces, que haya empatía. Y también a los medios de comunicación, pues también decirles que hay también ya diputados de oposición que se están metiendo al tema del cablebús. Otra vez el mensaje, no politicen una obra pública que es en beneficio de la mayoría de los ciudadanos, porque politizan algo que la mayoría de la gente sí quiere. Entonces, pues no les va a salir bien su jugada política, sobre todo a los opositores al proyecto de transformación. Bien, para imagen pasamos con Alfredo Flores. Bueno, ya ha habido respuesta, pero efectivamente les pido a los compañeros que está bien, el secretario de Gobierno convoca a los vecinos que tengan algún problema, pero que también acudan en donde hay postes que veamos que tiene algún impacto, que hablen con los vecinos, que vayan los especialistas, que platiquen, por favor hagan una ruta, ahora sí que de reuniones, de asambleas, porque efectivamente, como dice Alfredo, hay muchos mitos acerca del cablebús. Un mito es de que van a tener menos plusvalía sus propiedades, y justamente es al revés.
En donde tenemos cablebús, tenemos un incremento del valor de la propiedad porque tenemos un servicio de primera, el mejor transporte del mundo que les queda cerca, ¿no? Entonces, bueno, pero todas estas dudas que tiene la gente son importantes, que hagan por favor esta ruta de los postes o de las estaciones o por donde atraviese el cablebús, les encargo, ¿sí? A todos, por favor, los que están acá, que hagan esta ruta, que lleven a los especialistas, que hablen con la gente y ya los que quieran venir, pues está abierto la atención, pero hagan una ruta de todos los puntos donde se pueda generar algún problema. Sobre la línea 12, secretario, las dudas y las preguntas que hay por qué no se ha terminado, afortunadamente hay buenas noticias. Bien, en primer lugar, esta obra está a cargo del gobierno federal. Estaba pendiente el último túnel, el trazo que llega hasta Observatorio, lo que nos ha comunicado el gobierno federal, que ya está el proceso de licitación abierto para la construcción de las estaciones y de la última conexión, pero eso depende del gobierno federal. Sí. Bueno, lo importante que hay que decirle a la población es que ya se va a construir lo que faltaba de la línea 12, que quedó pendiente. No habíamos entrado nosotros porque desde que entramos a la administración nos pusimos de acuerdo el gobierno federal y el gobierno de la ciudad, y el gobierno federal atrajo ese tema, y tanto la línea 12 como la línea A del metro van a ser atendidos por el gobierno federal, y yo agradezco mucho a la presidenta que atienda estos temas. Entonces van a construirse y ya empezaron los procesos. Sí, bueno, entonces le pido al secretario de Movilidad que junto con el gobierno federal puedan atender todas las dudas que tienen los vecinos al respecto de la obra. Sí, claro que sí, sí. Bien, pasamos a la siguiente pregunta de Daniel Escobar. Muy bien, acerca de la firma que hizo la presidenta del decreto de transparencia. Por supuesto que apoyamos todo lo que tenga que ver con transparencia. Bienvenido. Nosotros publicamos una plataforma de transparencia en lo que se refiere a las obras rumbo al Mundial y tuvo más de 5 millones de visitas, pero recordemos que aquí en la ciudad todavía está en un proceso lo que era el Instituto de Transparencia, y ahora cómo queda con la nueva legislación que queda a cargo de la ciudad. Así que lo queremos hacer bien, queremos que se fortalezca un gobierno abierto, un gobierno que pueda garantizarle este derecho a la población. Y sí, estaremos revisando lo que se requiera, vamos a revisar bien, apenas hoy se dio a conocer, y lo que se tenga que hacer. Queremos avanzar hacia un modelo de información pública abierta a la población, también además de la transparencia. Pronto estaremos avanzando en una estrategia contra la corrupción. Sabemos que la transparencia es clave para evitar cualquier tema de corrupción, pero por supuesto que apoyamos y vamos a garantizar en la Ciudad de México un modelo de gobierno transparente, y esto tiene que traducirse en hechos concretos, y no porque
hoy no sea autónomo, la transparencia debe aminorar. La siguiente pregunta es sobre la creación de la Policía Metropolitana. Bueno, me parece muy importante el encuentro de ayer, que avancemos en el ordenamiento territorial de la zona metropolitana del Valle de México, que había quedado con muchos años de rezago. Hoy se actualiza, pero sobre todo hay en la mesa una agenda metropolitana. Ya cualquier tema es metropolitano en la ciudad. Si hablamos de seguridad, si hablamos de salud, si hablamos de cualquier tema, no se diga medio ambiente, en fin. Y ahora sobre seguridad, hemos avanzado ya con el Estado de México al compromiso de crear un C5 metropolitano. El sábado estuvimos allá en el Estado de México, en el C5 del Estado de México, y tenemos ya ahora sí que comisiones encargadas de este tema, y eso sería muy bueno. Mira, ¿qué es lo que sucede, no? Hay algún delito grave, como por ejemplo un homicidio, y entonces hay una motocicleta que se va al Estado de México, ¿no? Y hasta ahí llegó nuestra manera de monitorear a dónde llegó. Y luego tenemos que esperar ya en investigaciones, como sabemos que a dónde llegó, porque pues hay colaboración, pero hasta que es la investigación. Ahora, con un C5 metropolitano, pues no dejas de ubicar a dónde se van los delincuentes que salen de aquí de la ciudad y viceversa, ¿no? Entonces esto va a ayudar muchísimo a ubicar cualquier delito que traspase fronteras metropolitanas, ¿no? Entonces ya avanzamos sobre el C5 metropolitano y ya el tema de la Policía Metropolitana, que ese ha sido uno de los planteamientos no nuevo, sino que hemos tenido siempre desde un inicio en la ciudad, pasa por una discusión con los estados y puede ser de diversas maneras, es decir, desde un convenio entre policías estatales, desde un convenio entre policías estatales y policías municipales, porque recordemos que en el Estado de México los policías también, los municipios también tienen policías como atribución de seguridad. También puede ser, digamos, que entre la federación y que pueda apoyar al respecto. En fin, puede haber muchas maneras, diversas maneras de cómo llevar a cabo una policía metropolitana. Y quiero dar un dato, por ejemplo, en los municipios del oriente de la ciudad, del Estado de México, tienen un mando del Estado de esa zona, de la zona oriente. Entonces, hay diversidad de maneras de cómo implementar una policía metropolitana. Hay que tener voluntad para poderlo hacer y yo creo que sí es necesario. Entonces ya estaremos empezando la discusión, pero lo más importante es que ya empezamos con el C5. O sea, el C5 metropolitano nos va a ayudar muchísimo. Y no significa construir un C5 metropolitano. Ahorita ya con el desarrollo tecnológico que hay, puedes hacer un C5 metropolitano virtual. Porque ¿qué tiene un C5? Pues tiene las videocámaras, cada estado tiene videocámaras, es simplemente un mando que esté controlando eso. Entonces, estoy muy contenta porque en estos días tuvimos muchos avances con el Estado de México y me da mucho gusto. Nos recibió el secretario de Seguridad, el secretario de Gobierno, de la Fiscalía, estuvimos como 4 horas, ¿no? O sea, acordando cosas, en fin. Entonces, es un momento histórico para nosotros
y es momento de aprovechar esta etapa en la que estamos viviendo para avanzar en lo que ha estado detenido históricamente. Entonces, vamos a avanzar sobre el tema de seguridad. ¿Cuánto tardó en construirse qué? Ya, lo del cablebús, ¿no? Ya se dio. Luego Alberto Cuenca, nombre de las empresas que están a cargo de las líneas de cablebús. Adelante. En base a las licitaciones públicas que se desarrollaron, la línea 4 y 6 está desarrollándolo el consorcio Alpha Liner, y en la línea 5 está desarrollándolo el consorcio Doppelmayr-Gami. Son las empresas ganadoras de las licitaciones. Ya es para Alberto. Luego, a ver, secretario de Gobierno, si pudiera atender las preguntas sobre todo en donde ha habido alguna inconformidad, rechazo vecinal, en fin, están hablando de fuentes brotantes o de Olivar de los Padres. Olivar de los Padres, en fin, a ver, adelante. Sí, bueno, en efecto hemos estado recibiendo vecinos de todas estas colonias, tanto la gente de la Secretaría de Obras como de la Secretaría de Gobierno. Hemos dado información de las obras, hemos tratado de que las dudas queden resueltas, pero vuelvo a hacer el llamado de que si algún grupo de vecinos necesita más información, pues estamos a la disposición de recibirlos, o como dice la jefa de gobierno, como nos está instruyendo en este momento, pues vamos a las zonas, hacemos recorrido y nos seguimos reuniendo con las vecinas y los vecinos de todas las colonias donde se van a poner postes o donde va a pasar por arriba el cablebús. Por ejemplo, los de Fuentes Brotantes pues hablan de que van a pasar arriba de sus viviendas, pero tampoco es que van a pasar rozando los edificios. Esa es la parte técnica que les tenemos que explicar de decir que no vamos a invadir su espacio vital, por poner un ejemplo. Pero estamos dispuestos a hablar con los vecinos en las dos modalidades, de recibirlos acá o de hacer reuniones allá en las propias colonias. Bien, acerca de Joco. Bueno, entiendo que justamente es un asunto de un proyecto inmobiliario que quieren hacer allí. No fue aprobado por nosotros, sino ya de tiempo atrás. Le voy a pedir al secretario de Ordenamiento Territorial que reciba a los vecinos, que platique con ellos, que explique, por supuesto. Luego, sobre el bando 1, bueno, se entregó ya al Congreso de la Ciudad la reforma constitucional. No ha avanzado porque acuérdate que las reformas constitucionales tienen que tener 2 periodos, bueno, un periodo, dejar pasar un periodo para después poder aprobarse, y justamente pronto vamos a presentar la ley para que ya se puedan discutir juntas tanto la ley como la reforma constitucional, la ley que se desprende del bando 1. Entonces yo considero que ya estando en manos del Congreso, de los diputados, pues ya tendrán ahí un tiempo para avanzar. Sin embargo, en cuanto a digamos, si recordamos, en el Código Civil ya dice claramente que no se puede aumentar el precio de la renta más que lo que marca que el aumento en la inflación anual. Entonces, sobre ese tema, nosotros informamos también acá que la Consejería Jurídica está atendiendo a población en lo que se hace la Defensoría
de relaciones inquilinarias para defender a la gente. Entonces, tampoco se ha detenido, incluso para el Mundial se hizo asesoría jurídica especial, digamos, se hicieron mesas especiales. Bueno, pues yo creo que en lo que resta del año, pues vamos a tener para que el Congreso ya lo esté discutiendo y demás, ¿no? Pero nos parece muy importante que quede ya en la Constitución este tema de que no aumente el precio de la renta más allá de lo que aumente la inflación, o también que quede el derecho al arraigo como un derecho constitucional. También en la ley, la iniciativa de ley que vamos a presentar, también viene el tema de los desalojos. O sea, van a ser temas fundamentales y muy buenos que se van a tocar, que van a marcar una diferencia en la ciudad. Bueno. En Villa Milpalta, bueno, a ver, bueno, sobre estos son los dos lugares que faltan todavía. Ya habíamos contestado, ya le había dado respuesta. No, o sea, ahí es, ahora sí que falta que se platique con los pueblos, falta, no podríamos ahorita decir un tiempo, porque los tiempos se tienen que hacer con ellos. ¿Perdón? Sí, se acuerdan con ellos. Aquí es el método, que si es solo de una manera o se hace de 2 o 3 maneras la consulta. En fin, hay más temas que platicar con la población. ¿Sí? ¿Qué más faltó? Había uno que nada más alcancé a poner constitucional. Ya te platiqué, pero eso hasta septiembre, ya falta muy poco, ya habrá oportunidad de avanzar en ello. Pasamos con Chilango, Edgar, acerca del proyecto que tiene el Estado de México del tren ligero. Adelante. Sí, nosotros tenemos una relación metropolitana en varias materias, entre ellas movilidad, y tenemos asesoría técnica en acompañamiento a lo que nos pide el Estado de México. Entonces sí, tenemos mucha relación técnica, no solo con el Estado de México, sino también con otros estados, por lo exitoso que ha sido el tren ligero, lo exitoso que ha sido el cablebús, y entonces nos piden asesoría técnica y hacemos convenios respectivos para darla. También quiero decirles que, porque es la misma pregunta de sí. ¿Cómo vamos con los BMPs, con el registro de los BMPs? Bueno, pues vamos avanzando. Hay alrededor ya de 2,000 vehículos que están registrados. Como lo hemos dicho, es un proceso novedoso, es un proceso que requiere tiempo, mucha más información. Nos hemos dedicado a sensibilizar y a comunicar el proceso de registro, y próximamente que tengamos más registros, pues vamos a avanzar mucho más rápido. Es un proceso que estamos difundiendo, estamos buscando la mayor difusión. Está bien recibido este proyecto por la ciudadanía, porque tienen muchas preguntas, tenemos un canal abierto y el registro es en línea, entonces pensamos que va muy bien. Y la última pregunta que nos hicieron es el tema de el cierre de vías de Tasqueña. Ahorita está funcionando bien, tenemos que programarlo, sí, y una vez que tengamos las fechas, con gusto se las damos a conocer. Sí, es un porcentaje. Uno de los objetivos de la reforma es primero cuantificar cuántos vehículos son. Entonces, no podríamos decir el porcentaje porque tenemos que ver el universo general. Pero todos tienen que circular, los que pueden circular por la ciclovía, como ya lo dije,
son aquellos vehículos que corren a menos de 25 kilómetros. Los demás tendrán que hacerlo por fuera con las medidas de seguridad, con el emplacamiento y con la licencia respectiva. También ya estamos en proceso de abrir mucho más centros para la capacitación a los operadores de este tipo de vehículos. Entonces es un proceso que está siendo bien recibido. Hemos ampliado también la base de datos y de vinculación con las empresas y distribuidores de estos vehículos, y ellos mismos, si ustedes ven las redes, empezaron ya a hacer la comunicación de por qué es necesario este registro, por qué es necesario avanzar en su regulación. Gracias a Chilango. Pasamos con Canal 11. Las razones con los pueblos originarios. Bueno, es simplemente un tema de Canal 11. ¿Quién está? Ah, tú eres, ¿verdad? Sí. Bueno, es ponernos de acuerdo con ellos sobre la metodología de consulta, ¿sí? Estamos en eso y el proceso, el tiempo que nos lleve y la metodología que se pueda acordar con ellos para la consulta. Acerca del apoyo federal, la línea 4, la de Tlalpan, es la que va a ser financiada por el gobierno federal. Son 4,700 millones de pesos que significa esa línea, y ese recurso ya está siendo destinado por el gobierno federal. Y luego sobre el problema de la toma clandestina que hubo en Añil, justamente la Secretaría de Protección Civil tomó cartas en el asunto, ya está totalmente clausurada, ya hay una investigación para esclarecer los hechos. También se están llevando a cabo acciones para eliminar cualquier resto que quede de la fuga. La Secretaría va a estar allí hasta que quede totalmente resuelto, los días que sean necesarios, y le pedí a la Secretaría de Protección Civil que le solicitara por escrito a Pemex que hiciera una revisión de todas las líneas que tiene en la Ciudad de México para poder identificar cualquier anomalía que pudiera ser alguna fuga, alguna situación de este tipo, y que se pudiera detectar con anticipación. No es la primera, en otros momentos se ha enfrentado a incluso robo de hidrocarburos en algunas líneas y se ha actuado de inmediato. Bueno, pues entonces terminamos con todas las preguntas. Les agradecemos mucho. El día de hoy fue sobre todo la atención de información sobre el cablebús para decirles a ustedes y por lo tanto a la población de cómo vamos. Ya no son estudios, sino son obras concretamente, y próximamente estaremos asistiendo a alguna obra directa de cualquier línea de las tres en las que tenemos las obras. Así que mañana nos vemos, mañana el tema va a ser sobre despojos, toda la estrategia, cómo va a ser reforzada, y nos seguimos viendo. Muchísimas gracias a todas y todos. Agradecemos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, licenciada Clara Brugada Molina. Vamos a capturar una fotografía de las autoridades que nos acompañaron en esta conferencia de prensa.
Metro Universidad, que va a permitir que en los andenes del CETRAM Universidad la población pueda ascender y pueda ingresar en el CETRAM. Digamos, es importante decirlo que estamos a un costado del CETRAM, digamos, está la estación, está el CETRAM y luego la estación del metro. Entonces, está vinculada y se ubicó también estratégicamente con la justamente conexión entre la estación del cablebús con la estación del metro a través de estas dos pasarelas que van a conectar las pasarelas del metro. Entonces, es una estación que pues prácticamente esta ya inició, que será seguramente una de las que invitemos a la jefa de gobierno a que nos acompañe a visitarla y que será pues de las más relevantes justamente por la conexión con el Metro Universidad. Esta es la estación. Esta es importante porque está ubicada en una colonia Miguel Hidalgo, en la alcaldía de Tlalpan, conocida como el Deportivo Independencia, que fue el que adquirió el gobierno de la ciudad. Muy importante, esta está como a 2 o 3 de la terminal. Es la tercera estación, de arriba para abajo. Esta es la tercera estación, acuérdense, a ver, pongan aquí la ruta de la línea 4. Esta es la tercera estación, que es la Miguel Hidalgo, y es el Deportivo Independencia, que tiene más de 10,000 metros cuadrados y que se tuvo que adquirir todo el predio, y la buena noticia es que ahí se va a construir una utopía. Entonces vamos a tener la estación la estación del cablebús en una utopía, en Tlalpan. Aquí está, a ver, Istli, hasta un lado, ¿dónde están? Acuérdense que esta es la última, ¿no? Es de arriba hacia abajo, aquí estamos arriba. 1, 2, 3. Estamos hablando de esta estación, que es en donde se adquirió un predio de más de 10,000 metros cuadrados, en donde se va a construir una utopía. Adelante. Así es. Y por último, jefa, la estación de Pedregal de San Nicolás, como bien lo dice, la última estación o primera, que es el origen, que nos va a permitir, así es, una estación que se ubica en un espacio público de la Secretaría de Movilidad, que es donde se construye la estación con la finalidad de que la población desde la parte más alta de Tlalpan pueda ingresar a la estación y llevar todo el recorrido que tendrá la estación. ¿Y hay un CETRAM ahí? Sí, se está haciendo las adecuaciones para que mantenga la Secretaría de Movilidad el transporte que utiliza. Adelante, Héctor. Sí, esta es una de las zonas altas, ahí como dice RTP, la más alta, casi colinda con Magdalena Contreras. De hecho, la gente que vive en la zona alta de Magdalena Contreras puede ir en un vehículo o hay una ciclovía. Estamos hablando con el alcalde y la alcaldesa a ver si la recuperamos, porque se podrían conectar a través de la ciclovía alta que existe, aunque una parte está invadida, y podrían llegar rápidamente la gente de Magdalena a el Pedregal de San Nicolás, porque por la parte de arriba es recto, no hay que subir. Y hay RTP, y es una estación que da servicio a toda esa zona, que eso es de la zona con mayor rezago económico y que va a ser beneficiada. Vamos a la otra. Es la zona de los Pedregales. Bueno. Decidimos traer el día de hoy la maqueta de estaciones y de todo el trazo de la línea 4. Aquí está Universidad, Cantera, Perisur, Vasco de Quiroga, Campos Xóchitl, se Reforma, Deportivo Independencia, Cultura Maya y Pedregal
los Pedregales, ¿no? Así que estamos hablando de todo el trazo de la línea 4 y una pequeña maqueta que muestra pues toda la mancha urbana de la alcaldía Tlalpan, y pues inclusive hasta topográficamente se ve cómo vamos hasta la parte más alta. Subimos casi 380 metros en promedio desde Universidad hasta de altura, 380 metros de altura entre la estación Universidad y la última de los Pedregales. Debe de ser como 2.400 metros sobre el nivel del mar, la altura de esas colonias. Así es. Más pues, o menos. Porque no. Muy bien. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Se despide de todas y todos ustedes la jefa de gobierno de la Ciudad de México, licenciada Clara Brugada Molina. Gobierno de la Ciudad de México, capital de la transformación.